Estamos otra vez en la iglesia en casa. Vamos a orar al Señor y vamos a comenzar este tiempo leyendo la palabra del Señor. Acompáñame ahora a Primera de Corintios. Recuerda que estamos en Primera de Corintios. Vamos a ir al capítulo 15 y acompáñame allí. Vamos al versículo 52. Dice: sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados. Vamos a orar al Señor. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos regalas, Dios mío. Yo te pido que tú bendigas hoy tu palabra, Señor, que nos enseñes, que nos transformes y que nos cambies, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Llénanos del Espíritu Santo. Coloca temor de Dios en nuestros corazones y coloca tu Espíritu Santo de vida dentro de nosotros. Señor, te pedimos tu bendición con esta palabra tuya. Te la pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, Primera de Corintios tiene muchísimos temas, pero entre los temas que abarca Primera de Corintios, como hablábamos hace 8 días, el tema de toda esta inmoralidad sexual, otro de los temas que habla es el capítulo 15 sobre la segunda venida del Señor, la resurrección nuestra y lo que va a acontecer como al final de los tiempos cuando Jesús venga y nosotros resucitemos con Él en cuerpo. Entonces, yo sé que hoy en día tenemos este problema del COVID y que muchas preguntas sobre el final de los tiempos y muchas preguntas sobre tantas cosas que se están viendo ahora en las redes sobre conspiración y cosas raras, y a veces me llaman a mí y me preguntan y la verdad tenemos que dar alguna respuesta bíblica. Alguien me llamaba y me decía: ¿dejo vacunar a mi hija o no? Imagínate, y yo pensaba, bueno, no veo por qué no. Dios nos ha regalado la ciencia y esa es una gran bendición, pero desde el punto de vista bíblico tenemos que saber qué va a ocurrir en estos tiempos finales, porque tienes que saber que en la segunda venida del Señor más de 300 veces fue mencionada en el Nuevo Testamento, 300 veces. Así que es un tema para Dios muy importante. El Señor Jesús habló de esto y nosotros como iglesia tenemos que estar hablando de esto. Bueno, en las prédicas del domingo no es tan fácil, digamos, abarcar todos los temas uno por uno, pero te animamos a que estés tomando los cursos en la iglesia, tanto los cursos de crecimiento espiritual como la escuela bíblica, donde también se tocan estos temas. Y pues tiene que ser sobre la palabra, no sobre las especulaciones y sobre lo que la gente piensa. Así que acompáñame un momento a Primera de Corintios capítulo 15, pero nos toca saltar a otras cartas y hoy vamos a ver otras cartas también del apóstol Pablo sobre este tema de los tiempos finales. Lo que estamos viendo aquí en este versículo 52 dice que todo sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y se va a tocar la trompeta y será la trompeta final. Cuando suene la trompeta, los que hayan muerto en Cristo resucitarán y nosotros, los que estamos vivos, vamos a ser transformados y tendremos cuerpos gloriosos y empezaremos a reinar con Jesucristo. Ahora, ahí mismo en el capítulo 15, tú puedes ir también al versículo 24 y 25, dice: después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante, poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Este es el establecimiento final del reino de Jesucristo, que nosotros ya estamos experimentando el reino de los cielos, pero el establecimiento final lo vamos a experimentar en los tiempos finales, cuando el Señor Jesús venga. Y mire que está hablando allí de la destrucción de sus enemigos. Así que vemos que el Señor Jesús va a reinar, pero primero tiene que apabullar a sus enemigos.
enemigos. Ahora, los enemigos del Señor Jesús no son los seres humanos. Los enemigos son entidades espirituales. Y dice la Biblia ahí que el postrer enemigo que será derrotado será la muerte. Y en Hebreos capítulo 2, 14, la muerte es manipulada por Satanás para atemorizar. Y con eso esclaviza al mundo entero. Así que es la derrota de Satanás quien ha tenido mucha autoridad sobre la muerte. Es la derrota de muchos de los enemigos del Señor y es la victoria de Dios. Ahora, cuando hablamos de los últimos tiempos, yo veo que a mucha gente le asusta un poquito el tema de los últimos tiempos. No sé si piensan el anticristo, la persecución, las copas de la ira, la trompeta. Pero al contrario, cuando hablamos de los últimos tiempos es todo lo contrario. La Biblia enseña que es la esperanza bienaventurada de todos los que aman al Señor. Es más, dice la Biblia en Apocalipsis, cuando ya va a terminar ese libro hermosísimo, que la novia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús, ven, ven, Señor. Es el anhelo de la iglesia. Al contrario, el final de los tiempos es el triunfo de los buenos. Es la derrota de todos los malos. Es el triunfo de Dios. Y es el establecimiento del reino de justicia. Es la bendición para este mundo contaminado del pecado, de la destrucción, de corrupción, de guerras, de toda clase de pecados y de desgracias y enfermedades y todo lo que vino por el pecado de Adán y de todos los seres humanos que hemos habitado este planeta. Así que Dios tiene que ponerle un punto final a esta maldad. Y la Biblia siempre dice: cuando la maldad llegue a su colmo, finalmente Dios tendrá que intervenir para poner fin a la maldad y para que reine el bien a través de Jesucristo. Esa es la esperanza bienaventurada de todos nosotros. Y ese va a ser el final de la historia como nosotros lo conocemos. No será seguramente el final, porque nosotros vamos a reinar con Jesucristo. Será el final de esta dimensión como la conocemos y entraremos a reinar con Jesús. Así que veamos hoy algunas de las cosas que van a ocurrir en los tiempos finales. No podemos hacer un estudio exhaustivo. Esto es algo muy rápido para animarte a que vayas a nuestras clases, tanto de la escuela bíblica como las de crecimiento espiritual que tenemos en la iglesia. Pero algo es algo y vamos a avanzar un poco sobre este final de los tiempos. Lo primero que tenemos que saber sobre el final de los tiempos es que va a ser algo sorpresivo. Veamos lo que nos dice aquí a la final trompeta. Acuérdate que dice que va a haber ese trompetazo final, un trompetazo final. Y acompáñame a una carta que escribió el apóstol Pablo sobre este tema. Bueno, no fue una, fueron dos cartas. Las cartas a la iglesia de Tesalónica hablaron sobre la segunda venida. Y la segunda carta hizo más énfasis en este tema. Así que acompáñame a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Y vamos a ver los elementos que van a ocurrir en esta segunda venida. Dice así: les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto. Versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Así que lo que vemos nosotros es que en los tiempos finales el Señor Jesús viene por su iglesia. Y este es un ánimo a
toda la iglesia que el Señor viene y que se acercan los tiempos finales. Así que cuando vemos estas cosas que están ocurriendo, esta pandemia y tantas cosas que ahora escuchamos, pues uno lo que tiene que hacer es alegrarse y pensar, bueno, es probable que la cosa se esté adelantando y que las cosas estén ya llegando a un desenlace final. No sabemos cuándo, y ese es un punto que hay que hacer mención. El primer punto en cuanto a la venida del Señor es que va a ser algo sorpresivo. A todo el mundo va a coger por sorpresa. El punto acá es que nadie sabe ni el día ni la hora. Mateo 24:36. Nadie lo sabe. Así que es algo que va a tomar por sorpresa a todo el mundo. Y lo segundo que tenemos que saber es que a pesar de que va a tomar por sorpresa a todo el mundo, la iglesia debe estar preparada. Nosotros, su pueblo, debemos estar preparados. Y lo tercero que dice el Señor ahí en todo ese capítulo 24 de Mateo sobre la segunda venida, es que nosotros tenemos que estar preparados en el Señor y listos para partir, pero tampoco en temor, que es lo que está diciendo acá. Anímense unos a otros con estas palabras. Ocurrió que cuando en la iglesia de Tesalónica leyeron esta carta, los de la iglesia de Tesalónica, muchos dijeron, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Y entonces dejaron muchos de trabajar. Otros dejaron de planear hacia el futuro. Otros se salieron del colegio y dijeron, pero si ya viene el Señor, ni para qué estudio más, ni para qué. Y así sucedió con mucha gente allá en ese pueblo tesalónico. Así que Pablo le tocó escribir rápidamente una segunda carta en donde les estaba diciendo, no, lo que yo les dije, que el Señor Jesús iba a venir, no quiere decir que ya tiene que venir. Y ese fue una reconvención. Y es donde tú encuentras un célebre pasaje que dice, porque el que deja de trabajar, y finalmente termina con una gran sentencia, el que no trabaje, que no coma. Y eso lo dijo allí porque muchos estaban ya diciendo, el Señor viene, me voy a meter a la iglesia a trabajar de pastor, ayudante del pastor en algo, pero dejo de trabajar en el trabajo mundanalesco. Y pensaron que era más santo trabajar en la iglesia que en el mundo. Eso ya está mal. Pero y esta gente recibió un regaño del apóstol Pablo y les dijo, no, así no es. Así que acompáñame a segunda de Tesalonicenses y veamos otros elementos del final de los tiempos. Acompáñame en el capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, dice el versículo 2. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Ya ha comenzado el día del Señor. No les crean. Ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Así que otro elemento como tiene uno que vivir allí es animándonos, sí, pero otro punto allí es no en alarma y diciendo ya va a venir, ya llegó. Ese es el punto con Dios. Mira, una frase que me dijo un profesor a mí en el Instituto Bíblico y que se me quedó es la siguiente: un cristiano debe vivir como si el Señor fuera a venir hoy, pero debe planear como si fuera a venir en 1000 años. Así debe vivir el cristiano. Nosotros debemos estar listos ya si el Señor va a venir ya. Pero yo debo planear mi vida, a mis hijos, mis generaciones, mis nietos, como si el Señor fuera a tardar 1000 años. Así debo vivir. Esta gente empezó a vivir como si el Señor fuera a venir inmediatamente. Y eso, la verdad, no fue bueno, ni sano, ni saludable. Así que tenemos que tener mucha sabiduría en este tema. Mucha sabiduría. Y tampoco meternos en, no sé, predicadores raros por allá que se ponen a inventar cosas que la Biblia no dice, porque estos temas generan mucho interés, la curiosidad, el futuro. Qué curioso, no sé, siempre me decían que el gato murió por curioso, pero en fin, el punto acá es que Dios quiere es que estemos preparados, sí, y caminando con el Señor, pero tenemos que saber qué es lo que depara el futuro. Sí, hasta cierto punto tenemos que estar preparados, pero ya de ahí ya meter ya más cosas es como sospechoso. Tenemos que estar en la Biblia y centrados solamente en la Biblia. Así que sígueme acompañando a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice el versículo 3.
No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Así que ahí lo que vemos nosotros es que antes de que el Señor Jesucristo venga, lo primero que tenemos que saber es que va a levantarse una gran rebelión contra Dios. Eso es como un punto importante. Si hay alguna, no sé, señal de la segunda venida al final, ya sabemos, no se dejen engañar. Siempre está el engaño. Pero siempre va después de esto, es el pecado generalizado que va a ocurrir en los tiempos finales, en esa época final. Una gran rebeldía. Dice aquí que, volvámoslo si quieres a leer para que dice, no se dejen engañar. Dice, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Es como una señal, una gran rebelión. Cuando tú lees 1 de Timoteo 4:1, tú ves cómo van a ser en los tiempos finales. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, algunos, dice allí, se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Esto es lo que vamos a encontrar al final de los tiempos. Enseñanzas que vienen de demonios, gente engañada y hasta cristianos que dejan la fe. Increíble. O gente que se llame cristiano y deja la fe. O que se dice de alguna forma, yo soy religioso, pero que está caminando peor que un impío. Así que esto es lo que vamos a encontrar. Una inmoralidad generalizada, una rebelión contra Dios. Pero mira la palabra que usa, una rebelión contra Dios. O sea, el mundo ha sido inmoral desde siempre. Pero al final, vamos a ver, es como una rebelión, no sé si me hago entender, es como un desafío deliberado contra las cosas de Dios. Es diferente al tipo degenerado, borrachín, vago, mujeriego, tomatrago y bueno, de todo. Bueno, bien. Pero es que otra cosa, estamos hablando aquí de una rebelión, un desafío contra las cosas de Dios, que se va a ver en los últimos tiempos, es lo que está diciendo acá, en estos dos pasajes que hemos leído. Así que ahora tú ya puedes pensar, ¿estamos en los últimos tiempos de acuerdo a esto? ¿Se han cumplido algunas señales? Bueno, tú ya sabes, en Mateo 24, el Señor Jesús dijo bastantes otras señales. No es el momento acá para hacer un estudio de esto, pero tú sabes que se habló de guerras, de rumores de guerras, de hambrunas, de plagas, de enfermedades, cosas raras, terremotos, bueno, en fin. Muchos teólogos consideran que todo esto ya ha venido ocurriendo y que ya se han cumplido la mayoría de estas predicciones, digamos, de los final de los tiempos. Hay una en Lucas muy llamativa sobre Jerusalén, cuando cese que los gentiles sigan hollando a Jerusalén y cuando cese el gobierno de los gentiles en Jerusalén. Increíblemente, desde 1967, Jerusalén fue liberada de los gentiles. O sea, fue una profecía que se escribió en el año 1 y se viene a cumplir en el siglo XX, 2000 años después. Y ya vemos algunas que se han cumplido. Que todas se hayan cumplido, no. Por eso no sabemos cuándo será el final de los tiempos. Pero esta rebelión generalizada como un desafío contra Dios es un primer punto que tenemos que tener en cuenta. Si tú me acompañas rápidamente al Salmo capítulo 2, en el Salmo capítulo 2 tú encuentras también como una coalición de reyes mundiales contra el Señor. Versículo 2. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Versículo 3. Rompamos las cadenas, griten. Liberémonos de ser esclavos de Dios. Esto es lo que se va a encontrar al final de los tiempos. Esto es una rebelión deliberada, desafiante. Dios nos ha oprimido. Vamos a romper esas cadenas con que nos ha oprimido. Y se unen contra Dios. Si tú lees, por ejemplo, el Salmo 48, lo estaba yo leyendo en los tiempos de oración, en el
versículo 4 dice, los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad. Es la ciudad de Dios. Mira lo que dice. Pero al verla, la ciudad de Dios, se quedaron pasmados, se llenaron de miedo y huyeron. El terror se apoderó de ellos y se retorcieron de dolor como una mujer en parto. Los destruiste como los poderosos barcos de Tarsis que fueron despedazados por un potente viento del oriente. Habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora la hemos visto en persona. Es la ciudad del Señor, de los ejércitos celestiales. Es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Ahora, la ciudad de nuestro Dios es el lugar de habitación del Señor. Y aquí en la tierra el lugar de habitación de Dios se llama la iglesia del Señor. Tú y yo somos la ciudad de Dios. La ciudad de Dios son los creyentes, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Somos el templo del Señor. Así que nosotros somos la ciudad de Dios. Se va a levantar algo contra la ciudad de Dios, pero cuando ellos vean a su iglesia, caerán, dice allá, derrotados. El punto es que hay una coalición, o va a haber una coalición de gente muy poderosa. Aquí habla de reyes. Reyes no solamente son hoy en día los presidentes, son personas que tienen el poder político o económico o militar o civil, o sea, gente poderosa. Hoy en día hay muchos más gente, dueños de grupos empresariales 1000 veces más poderosos que un presidente de la República. Así que estamos hablando de que la gente poderosa se va a unir en una confabulación contra las cosas de Dios. Y después de esto, ese es lo que yo veo acá, dice allí, estamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y estamos leyendo el versículo 3. Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae, dice allí, destrucción. Y dice, se exaltará a sí mismo, se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él es mismo Dios. O sea, aquí vemos nosotros otra gran señal. Tiene que venir ese hombre de anarquía, como dice esta versión. Si tú lo ves en la Reina Valera, el hombre de pecado, el hombre de la destrucción. Ese hijo de perdición va a aparecer al final de los tiempos. Pero primero tiene que haber una rebelión generalizada contra Dios y después aparece este sujeto. Así que de esto ya hay mucha, no solo teología, sino muchas teorías raras y películas y tanto engaño a veces. Acuérdate que el primer problema es el engaño. Por eso uno tiene que ir a la Biblia y estar atento a lo que Dios nos dice en su palabra. En cuanto al anticristo, hay mucho para hablar. No podemos sino de aquí dar de pronto una frasecita sobre este sujeto anticristo, simplemente por definirlo y colocar en un contexto. La Biblia dice que al final de los tiempos se va a levantar como un gobernante, así lo llama, un gobernante que va a tener como una federación de naciones sobre la cual él va a sojuzgar o mandar, y va a tener un poder casi que mundial. Va a manejar la economía, va a manejar la política, los ejércitos, y todos estos reyes del mundo se van a colisionar, van a unirse con este hombre. Y bueno, esa gran coalición de gobernantes es la que se opone a Dios al final de los tiempos, pero es liderada por este sujeto. Increíblemente solo se ve el nombre anticristo en las cartas de Juan, primera y segunda carta de Juan. No aparece en otra parte de la Biblia. Mira que aquí no se ha aparecido el nombre anticristo. Es el hijo de perdición, el hijo de anarquía, el hombre de pecado. Así se le conoce. En Apocalipsis se le conoce como la bestia. Y en Daniel, en el libro de Daniel, que habló mucho de este personaje, tiene varios nombres. Entre ellos se conoce como el cuerno pequeño o el rey de altivo rostro.
Y solo para poner en contexto cómo será este personaje, porque muchos dicen, ya nació, ¿cómo será? ¿Dónde vive? ¿De dónde vendrá? Bueno, no sabemos nada, ni nos ponemos a especular de nada. Y eso, si usted tiene ese afán curiosístico, pues de pronto es hasta normal, pero no se meta más a investigar cosas que la Biblia no dice, porque pues de ahí vienen los falsos profetas y falsas ideas y teologías falsas. Lo que dice la Biblia, acompáñame por ejemplo a lo que dice un libro como Daniel. Daniel capítulo 7, Daniel tuvo una visión bueno, en Daniel capítulo 2 hay una visión de una estatua y cada parte de la estatua era un reino. Dios le reveló esto a Daniel. Y el final de la estatua era el final del gobierno humano, así se lo reveló. Y venía una gran piedra, una piedra que rompió o pegó en los pies de esta estatua y hizo caer todo ese gobierno de los humanos. Y la piedra creció y creció y creció y llenó toda la tierra y fue el reino que jamás se terminará, el reino de Jesucristo. O sea, ahí está diciendo que Dios va a venir en un reino y va a derribar el reino de los hombres y un día le va a poner fin a los hombres. Después él tuvo una visión de unas bestias, unos animales, y el ángel otra vez le da la interpretación. Acompáñame a la última bestia, Daniel 7:23. Daniel 7:23 dice: la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre. Ese es el versículo 23. Y el versículo 25 dice: esa bestia hablará palabras contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo, y a ellos los quebrantará. En otra versión dice: los afligirá. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano el pueblo un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Ahí dice que él pensará cambiar los tiempos y la ley. En otra versión dice, en la versión de Palabra de Dios para Todo, dice que pensará cambiar la ley y las costumbres. La ley y las costumbres. Ahora, ese rey va a venir es una rebelión contra Dios. Simplemente es lo que estamos leyendo de la Biblia. Un mundo que se levanta contra las leyes de Dios. Piensa en una ley de Dios, la ley del matrimonio. Hombre y mujer, es una ley santa. Ahora, muchas personas, estaba escuchando yo a una activista feminista sobre este punto, y lo que ella estaba diciendo es que tenemos que liberarnos de este concepto de familia tiránica y que tenemos que romper estas cadenas de tiranía de hombre y mujer. ¿Por qué tiene que ser la familia hombre y mujer? Tenemos que rebelarnos contra eso. Esas palabras, cuando yo escuchaba en la radio eso, porque iba yo escuchando noticias y hablaba la feminista esta que pues es muy famosa en el país, y yo decía: oh, fue increíble. Eso es como estar leyendo yo el Salmo capítulo 2. ¿Por qué? O el Salmo 48, esa gran rebelión, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y lo mismo. Y es eso, me voy contra las leyes de Dios. Las leyes de Dios es la vida humana. El aborto es ir en contra de las leyes de Dios, lo que Dios determinó para todas las culturas, razas, naciones y aún religiones. Es lo que Dios determinó y lo que la gente tiene por sagrado desde per se, desde que es gente. Es increíble, la vida humana es sagrada. Todas las legislaciones que se hayan hecho, desde la más antigua que se haya encontrado en el mundo, cualquier ley siempre está preservando la vida humana. Pero pues hoy en día ya no, los niños no tienen derecho a nacer de repente, y bueno, y ahí miran a ver quién tiene derecho o quién no tiene derecho a nacer, increíblemente. Pero pues también tantas cosas que están aconteciendo que se van contra las leyes de Dios. Y acá lo que está diciendo es que va a pensar ese sujeto anticristo en cambiar los tiempos y las leyes. Los tiempos son las costumbres y la ley de Dios, porque está hablando de la ley de Dios. Acompáñame ahí mismo en Daniel capítulo 8, 23. Y dice así: al final de su reinado, cuando el pecado llegue a su colmo de maldad, o sea, la rebelión llegue a su colmo, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga, acuérdate del engaño. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Le va a ir muy bien al hombre. Será un maestro del engaño.
entrará en batalla contra el príncipe de los príncipes, versículo 25, pero será quebrantado y no por poder humano. Acá dice que él llegará al poder, pero no por poder humano. O sea, desde Daniel, estamos leyendo un libro escrito 400 años 50 antes de Jesucristo. O sea, estamos... un profeta que ya está vislumbrando lo que va a ocurrir al final de los tiempos, que se levantará un maestro del engaño, de la intriga, que nadie lo va a detectar cuando llegue al poder y se convertirá en un tirano brutal, un tirano, un gobernante que se levantará contra Dios. Eso es lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Así que estamos esperando eso. Y lo que uno se puede preguntar ahora, bueno, ¿ya estamos llegando? Yo creo que sí, pero que cuánto falta, no sé. Yo tengo que planear como si fuera a vivir 1000 años. Pero tengo que estar con las antenitas de vinil puestas en qué momento de la historia estoy viviendo. Y yo creo que muchas de estas cosas se están acercando. Acompáñame a terminar 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, o sea, el anticristo. Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar la verdad y a aceptar la verdad que los salvaría. Por tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Acá dice que el versículo 7, esta anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que aparezca este pisco. Ahora, la Biblia dice en primera de Juan que han venido ya, el espíritu de anticristo ya ha venido al mundo y que está en varios gobernantes del mundo. Tú lo puedes leer en primera de Juan. Y bueno, o sea que esto va a permanecer en forma secreta, pero ya está en marcha, dice acá, ya está en marcha. Y ahora que estamos en estos tiempos que suceden tantas cosas raras, yo creo que ya está más en marcha que nunca. Y acá quiero hacer unos breves comentarios. Cuando tú ves, por ejemplo, me preguntan, ¿y qué será esa marca? ¿Nos van a poner una marca, un microchip? Bueno, sí, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, que sí va a haber una marca. Y yo creo que ya todo el mundo lo conoce y lo ha escuchado. El 666 es de pronto no un número así en forma literal que se vaya a colocar, pero sí es una señal de adhesión a ese personaje o a esa ideología diabólica que se levanta contra Dios. O sea, es una adhesión, es una manifestación de estar de acuerdo con una política que se levanta en contra de Dios. Y esas personas recibirán esa marca, que es una identificación. Ahora, que como sea, no sabemos, porque la Biblia no escribió si iba a ser microchip, rayo láser, no sé, o con pinturita, o con qué, no sabemos. Pero sí es una realidad. Pues está en la Biblia. Ahora, que hoy en día, con todo lo que está sucediendo, estamos muy cerca de esto es una realidad. Es una realidad. Están pasando cosas asombrosas. Y con esta cuarentena nos hemos enterado de cosas muy asombrosas. Por ejemplo, nos enteramos que hay un proyecto llamado ID 2020 y este proyecto ID 2020 está totalmente ya desarrollado, se empezó en el 2017 y ya está listo. ¿Quién es el principal accionista del proyecto ID 2020? Bill Gates y todo Microsoft. Y bueno, el punto dice, bueno, pero tampoco es tan grave. Pues, no sé, la idea es identificar a todo el mundo
Porque hay 1.000 millones de personas, dicen ellos, que no tienen ninguna identificación y esto nos va a permitir no cargar nada. Así lo dice, usted puede ver la página ID 2020 y usted no va a necesitar cargar un pase, una licencia de conducción o una tarjeta de crédito o una visa, nada. Usted simplemente con una identificación, que no sabemos cómo es porque no han hablado del chip, ahí no hablan nada de un chip, simplemente es una identificación mundial que viene en camino. O sea, uno dice, oh Señor, Apocalipsis capítulo 13, ¿qué es lo que dice? Ahora, que eso sea ya la marca del anticristo, no es la marca del anticristo. Eso va a ser un vehículo para que cuando se monte la bestia, que no sabemos cuándo se va a montar, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ya están operando esas fuerzas secretas, dice, porque están operando en forma secreta. Ahora, esa rebelión generalizada, tú la puedes ver en muchas cosas. Para que llegue un sujeto como estos a controlar la economía, como dice allí en Apocalipsis 13, un sujeto que controla quién come, quién no come, quién hace o no hace, tú necesitas, no sé, una gran tecnología y necesitas que se estén dando las cosas que ya estamos viendo hoy en día. Simplemente recuerdo un libro que le pusieron a leer a una de mis hijas y lo leíamos 1984. Te animo a leerlo, ese es un clásico mundial hoy en día, clasiquísimo, sobre el Gran Hermano. Un sujeto, bueno, escrito por George Orwell, me imagino que tú lo has escuchado mucho, un sujeto llamado Winston Smith, estaba viviendo en un mundo donde todo lo vigilaban porque había una pantalla que todo lo miraba y había un crimen que se llamaba, en esa época, ¿no? Es un libro escrito en 1940 y pico, donde dice que había un crimen de pensar diferente. Cualquiera que pensara diferente ya era enjuiciado. Y ellos tenían que hacer todo lo que dijera el Gran Hermano, que era todo para el beneficio de la gente. Los ponían a hacer gimnasia, los ponían a trabajar tantas horas, tenían que dormir tanto tiempo, todo muy bonito, todo era para que fuera seguro, para que fuera bonito, pero nadie podía pensar ni hablar nada en contra de lo que dijera el Gran Hermano, que lo hacía todo por el bienestar de todos. Más o menos esa idea de George Orwell es lo que uno visualiza de cómo será ese gobierno final anticristo. Lo que no sabemos es cuándo llegará. Lo que yo veo desde mi punto de vista es que por lo menos la tecnología ya la hay y la voluntad también la hay. Estaba viendo, por ejemplo, hay grandes capitales hoy en día que se han invertido y que dominan prácticamente ya casi todo. Es un monopolio lo que estamos viviendo de todo. Un monopolio, o sea, para tener un gobierno mundial no es tan difícil hoy en día. Las comunicaciones que hace unos 20 años estaba manejada por 50 grupos económicos. En este momento es manejada por 6 grupos económicos, casi todas las comunicaciones y medios de comunicación de un país. Es decir, usted puede consultar cualquiera de los grandes analistas de esto y le van a decir lo mismo. El 80% de todo el material económico está manejado por unas 4, 5, 6 grandes multinacionales. Usted no tiene opción de pensar diferente en este momento, porque todos los medios de comunicación están siguiendo como un reparto único. Esto es lo que está sucediendo. Es así como un señor llamado George Soros es el dueño ha invertido muchísimo dinero en todos los canales que tú ves en tu televisión. Desde Discovery Channel, los principales noticieros como CNN y todos ellos, todos tienen una gran inversión de este hombre. Otro hombre que ha invertido en todo esto, no solamente en la informática como Bill Gates, pero también ha invertido, es el dueño casi de todos los medios ahora de salud, de las vacunas, de esa fundación Gavi, con su fundación Bill y Melinda Gates, dueños de todo. Simplemente piensa el poder económico de una firma de estas. Otra gran fundación, la fundación de David Rockefeller. Una firma de estas. Una fundación como Bill y Melinda Gates tiene 90,000 millones de dólares. Solamente piensa. Decía un analista de la ONU, un ex analista de la ONU. Decía, cuando yo estaba en la ONU dirigíamos todo esto para la alimentación y el hambre del mundo. Nuestro presupuesto, 6,000 millones de dólares para el hambre de todo el mundo. El presupuesto de la organización, por ejemplo, Open Society de Foundation de Soros maneja 18,000 millones de dólares. Él decía, triplica el presupuesto de la ONU. Son
personas más poderosas que estos organismos aún internacionales. Y claro que ¿quiénes están detrás de tantas cosas? Pues unas pocas personas. Todo este movimiento LGTB, todo este movimiento, eso no nació espontáneamente. Hay dinero detrás de eso. Alguien dijo, sigue al dinero. ¿Cuál es el dinero de estos grandes que son 3 o 4 o 5 personas muy poderosas que simplemente van detrás de todo esto? Y esto es lo que uno se pone a pensar, Dios mío, pero entonces ya estamos muy cerca. ¿Por qué ahora viene esto del ID 2020? ¿Por qué ahora parece que la China fuera como el líder en erradicar y en manejar los coronavirus? Oh, qué bien lo ha hecho la China, donde allí hay un mecanismo para vigilar ahora a todo el mundo a través de su celular y a través de todo. Ellos saben exactamente si usted va o no va a cierto lugar o no, y le dan ciertos puntajes, si usted es más amigo o menos amigo o cómo habla usted del régimen. Todo está vigilado, todo, el rostro, todo. Ahora, que la tecnología ya la hay, que cuando llegaremos a un gobierno allá, no sabemos, no lo sabemos, pero me angustia que no estemos de pronto como iglesia entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos para orar, y sí, usted puede ver cómo los medios de comunicación se ensañan contra ciertos presidentes. ¿Por qué? Y son los presidentes que tienen el apoyo de los cristianos. Parece que el único que les está poniendo zancadilla a todos estos movimientos son los cristianos, finalmente, los gobiernos cristianos del mundo. Y allá ¿a dónde vamos a ir? Pues no sabemos, pero lo que sí quiero terminar yo es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Simplemente termino con una anécdota, no solamente del libro de George Orwell, sino, por ejemplo, para que veas la dictadura que estamos viviendo en este momento. Una señora que es una señora también medio malosa, con todos sus libros malosos de Harry Potter, de J.K. Rowling, dijo, no sé, como en un apunte por ahí en su Twitter, que las mujeres son las únicas personas que pueden tener la menstruación. Así, grosso modo, pues lo dijo. Se le vino el mundo encima. Su editorial, que le ha impreso los libros más vendidos casi que del mundo, le dijo que ya no le iba a publicar su último libro por haber dicho eso. Todas las comunidades transgénero se le vinieron encima por haber dicho que solo las mujeres tienen menstruación, porque eso está violentando a las transgéneros, porque ellos se sienten mujeres, pero no tienen la regla de las mujeres, la menstruación. Y entonces todos los actores como Emma Watson y todos ellos se apartaron de esta Rowling, y en este momento esa es la pelea. Entonces alguien decía, ¿cómo es posible que una editorial que puede ganar millones y millones y millones por la impresión del libro de esta señora prefiera perder todos esos millones antes que contradecir una ideología que ya está a nivel mundial? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es de poderoso eso? ¿Quiénes hay detrás de esto? ¿Quiénes son? Los que están también a través de estos procesos de migración y de todo lo que se está viendo en Estados Unidos y estas revueltas y todo. Hay muchísimo dinero. Vienen unas elecciones presidenciales. Oh, qué casualidad que todo esto ocurra justo cuando van a venir unas elecciones presidenciales ultra disputadas. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, yo creo que 3 cosas tenemos que hacer y ya vamos terminando porque se nos pasa el tiempo hablando de estas cosas. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros, como dice la Biblia acá, es estar despiertos. Acompáñame aquí a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Dice, versículo 4. Pero ustedes, capítulo 5, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas. No serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. Es como lo primero. Mi hermano, yo como cristiano tengo que ser ahora, si esto es tan así, no sabemos cuán cerca, 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, no sabemos. Pero si el Señor decide venir hoy,
Todas las condiciones están dadas en la Biblia. ¿Cómo debo vivir yo? Debo vivir yo despierto. ¿Cómo es despierto? Agarrado con el Señor. Ahora sí yo debo ser una persona que está caminando más fiel que nunca en las cosas de Dios. Una persona decidida con Dios. Una persona que estudia su palabra. La palabra es nuestra lámpara. Mira que estar despierto tiene que ver con tener luz del Señor y con ser la luz del Señor. La lámpara de las mujeres insensatas que se les apagó estaba hablando de la venida del Señor. Dentro de ese contexto de la venida del Señor, el Señor Jesús cuenta la parábola de las vírgenes necias que se les apagó su lámpara por dormilonas. Y eso es lo que Dios no quiere que le vaya a pasar a su iglesia. Todo normal, todo normal. Sí, homosexuales, todo normal. Sí, ahora alguien dice que yo ya soy, no sé, me siento que soy una jirafa. Alguien dijo, entonces está bien, todo normal. Yo me siento ahora que soy mujer. Bueno, hay que reconocer que soy mujer. Pintan banderas en nuestra ciudad. Pues eso es todo normal. O sea, que la iglesia despierte. Ahora no es para pelear, pero es para orar, para guerrear, para saber que tenemos que brillar ahora más que nunca. Tenemos la luz del Señor. Así que lo segundo que yo veo que usted tiene que hacer en los tiempos finales, mi hermano, es definirse como creyente. Mira lo que dice acá en 2 de Tesalonicenses 2 al final. Dice allí: se valdrá este sujeto de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar la verdad y a aceptar la verdad para que los salvaría. Por tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán en sus mentiras. Si alguien no se define como creyente por querer creer en las mentiras y no en la verdad que los haría salvos, serán engañados. Ese es el momento para dejar la mediocridad, o para dejar más bien si soy o no soy, o usted es o no es, o tiene el sello del Señor Jesucristo y tiene escrito el nombre de Dios allí, que se llama el Espíritu de Dios. O usted tiene un 666 y no se ha dado cuenta. Y eso es lo que Dios quiere que usted entienda. Es el momento en que usted reciba al Señor, si no se ha decidido. Pero ya es el momento de tomar posiciones. En los tiempos finales se están tomando posiciones. Usted ya no puede estar en la neutralidad. O está allá o está acá. Pero tiene que definirse. O Dios es el rey de su vida. Jesucristo es su rey. O este mundo lo gobernará con todas estas ideas anticristo, sin darse usted cuenta, porque esto es en secreto y es en un engaño. Y de repente, si usted está vivo en esa época, que aparezca este sujeto, usted allá estará pensando igual que él, porque ya tiene todo dentro de sí, toda una doctrina. Ahora, yo lo que veo es eso. Están cooptando todo. Estaba viendo cómo la idea de cooptar la parte económica con dinero electrónico, con la educación, un proyecto que se llama Common Core, que la idea es una educación universal para un ciudadano universal. En fin, se está cooptando prácticamente todo, la informática. Piensa que estos sujetos son los que le hacen, digamos, toda la información de sistemas al Pentágono. ¿Y quién se va a meter con esos sujetos? Son los dueños de los sistemas. Y así. Entonces, tenemos, la educación. La educación es el último campo de las más feroces batallas. Será la educación. Ya la estamos viendo. ¿Cómo que estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos orando sobre eso? Así que, o estás o no estás. Te animo a que tomes decisiones. Y lo final, Dios nos ha llamado a ser luz y sal en este mundo. Ahí está hermoso pasaje en donde el Señor Jesús nos llama a nosotros a brillar y a colocarnos en lo alto de la colina. Es el momento de que más tenemos que estar predicando y hablando del Señor. Es el momento cuando más debemos brillar. Pueda que tú digas, pero mi lucecita es una lucecita, sí, pero tu lucecita con otras lucecitas van a hacer que esta noche brille. Y que la gente pueda ver un ejemplo de vida en ti. Que la gente pueda ver un ejemplo de vida en mi hogar, en mi vida. Y que pueda ver que todavía hay justos en la tierra. Que todavía hay gente honesta. Que todavía hay gente que tiene temor de Dios. Que todavía hay gente que dice la verdad. Que todavía hay gente que ama a su esposa y es fiel hasta la muerte. Que eso lo tiene que ver el mundo. Tú eres luz para este mundo.
Y no vamos a ir, jamás somos personas antihomofóbicas. Ese es otro lenguaje del final de los tiempos, como lo que pasaba con este sujeto llamado Winston Smith. El que piense diferente lo agarramos. Si usted piensa diferente, ya lo llaman homofóbico, lo llaman ultrarreligioso, fundamentalista, extremista, fanático. Increíble, ya uno no puede decir, oiga, ¿por qué pintaron esta bandera aquí en nuestra ciudad? Entonces queda uno ya excluido, usted ya queda como anatema, ya usted a la hoguera de la Inquisición. Y ya había un libro, ya, bueno, la censura, y ya empiezan a darle censura a usted, a la mordaza, usted no puede hablar. Y sí, sabemos que va a ocurrir muchas cosas de estas al final de los tiempos, pero en este momento tenemos el derecho todavía de predicar, de hablar. Y tenemos que hablar. Te animo a que hables del Señor, no atacando a nadie. Amamos a las personas homosexuales, adúlteros. Todos tuvimos un pasado, todos. No, simplemente el problema es esto de una ideología que ha sido politizada y que tiene muchos recursos económicos detrás. Aún personajes tan influyentes en la misma estructura de la iglesia tradicional católica, increíblemente. Así que lo que yo tengo que hacer es hablar de Dios y mostrar el amor de Dios, sin condenar jamás a nadie, y buscar que mucha más gente camine con Dios. Estamos en los últimos tiempos. El Señor Jesús nos llama a hacer esa iglesia militante, que se despierte. Así que yo quiero orar y quiero tomar esta Santa Cena en este día. Hoy es el primer día, domingo de este mes de julio. Y Señor, te doy gracias porque no sabemos cuánto más tiempo vamos a estar en esta situación de no podernos reunir físicamente como iglesia. Pero aquí desde la distancia, en nuestras casas, tomamos este pan y este vino declarando que nosotros somos hijos tuyos y que somos siervos del Dios viviente, que te servimos a ti con honestidad y sinceridad, y que buscamos honrarte, Señor. Te pido, Señor, tu bendición. Te pido, Señor, que bendigas mis hijos en esta hora oscura para la humanidad, en esta hora difícil, Señor. No sabemos qué va a ocurrir, pero nosotros vamos a brillar con la luz de Jesús, y vamos a brillar más fuerte que nunca. Y es el momento de las grandes decisiones, de estar contigo, despiertos, brillando y decididos. Señor Jesús, tomo la decisión de servirte a ti con las fuerzas de mi vida y de honrarte. Cuésteme lo que cueste y pase lo que pase. Si quieres decirlo, jamás te negaré, jamás renunciaré a ti, jamás, Señor, viviré para ti. Cuésteme lo que me cueste y pase lo que pase. Lo puedes confesar con tu boca, y vamos a tomar el pan y el vino. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, tú serás salvo. Di con tu boca: Señor Jesús, si quieres declararlo, yo confieso con mi boca que tú eres el Rey de mi vida, mi suprema autoridad, y que yo me someto a tu gobierno, me someto a tu reino, me someto a tus normas santas, me someto a tus mandatos, me someto a ti, Jesucristo. Declaro que yo no soy quien manda, que tú eres el que manda sobre mí, y que yo soy tu siervo. Me niego a mí mismo y le ordeno a mi ser honrarte, adorarte y servirte por siempre. Soy tu siervo y me someto a tu gobierno y a tus normas santas, Señor Jesucristo, y creo en mi corazón que tú resucitaste, tú estás vivo, tú eres real, tú venciste la muerte y no hay nada imposible para ti. Tú eres un Dios de milagros y creo en tus milagros. Ahora yo tomo este pan, Señor, en tu nombre, que representa el cuerpo molido de Jesucristo, y tomo esta copa en el nombre de Cristo Jesús. La tomo y te doy gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Si estás allí, declara una bendición. Yo no sé qué necesidad tengas. Si tienes una necesidad, vamos a creer en los milagros de mi Dios. Señor, yo creo que tú resucitaste
y estás vivo y tienes poder para hacer milagros. Creo en ti, Señor Jesús. Recibo tu bendición. Decláralo allí. Recibo tu bendición. Recibo el poder de la sangre de Jesús, el poder de resurrección de Jesucristo y la mano de Dios que hace milagros, Tú eres real y yo estoy creyéndote a ti, Señor Jesús. Tomo este pan y tomo este vino en tu nombre, mi Señor y mi Rey. Te doy gracias. Amén. Amén.